Dios le dio una visión después del llamamiento que le hizo a Jeremías y le dijo, le dio una visión y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y yo me imagino que empezó a ver para todos lados. Una vara de almendro. Ajá. Y Dios le dijo, pues qué bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Entonces hoy vamos a aprender a confiar en la firmeza y la veracidad de la palabra de Dios cuando Él llama, ya sea que dé una advertencia o un llamado, te delegue para algo o te advierta de algo. La palabra de Dios es firme, estable, duradera, perfecta. Entonces, si alguien sufrió amenazas, fue el profeta Jeremías. Y quizá algunos de nosotros vamos a sufrir amenazas. Pero ni las amenazas ni las dificultades van a anular nuestra fe si es que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador y nuestra fe está firme y estable. Uno dice, bueno, pero gracias a Dios aquí en nuestro medio, en esta nación, no hay persecución. No se atenga. Hay muchas formas de persecución. Tal vez nadie le está ofreciendo cortarle la cabeza, pero sí cerrarle la boca. Eso es persecución. No tenemos ni siquiera la libertad de usar las redes sociales con diciendo toda la verdad. Y los predicadores tenemos que buscar palabras que no ofendan a ciertas comunidades, porque entonces somos homofóbicos o cualquier otra cosa. Bueno, entonces, los pensamientos que tengamos nos permiten diseñar el plan de Dios, el futuro que Dios tiene para nosotros. Las palabras son una expresión poderosa de nuestra fe y de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque está fundamentada en la palabra que Dios ha hablado y la palabra de Dios es firme y es verdadera. Cuando nosotros afirmamos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros propósitos en la palabra de Dios, eso tiene poder. Porque ya Dios lo ha dicho. A veces la gente duda de la palabra de Dios y ¿sabe por qué? Porque les han mentido tanto. Entonces la gente, no, pues quién sabe. Les han mentido, pues ¿quiénes mienten? Comenzando desde los papás a veces en la casa. Les mienten con fantasías y les mienten con otras mentiras. Pero bueno, y después van a la escuela y les miente el maestro o la maestra. Y luego van al trabajo y les miente el jefe. Y luego se enamoran y les miente el novio o la novia. ¿Verdad? Entonces, la mentira está muy, muy extendida. Y la gente a veces toma la mentira a bromas como ¿han oído la anécdota del pastorcito que le gustaba mentir? ¿No? Bueno, no era pastor predicador, era pastor de ovejas. Es que se paraba cerca del pueblo, ¡el lobo, el lobo, el lobo! Y toda la gente salía porque el lobo se quería llevar sus ovejas o se lo iba a comer a él. Y entonces, después se reía de ellos. Era mentira. Y después, al día siguiente, otra vez, ¡el lobo, el lobo! Y pues el Guillermito era muy mentiroso. Un día de tantos, empezó a decir, ¡el lobo, el lobo! Y la gente dice, no, ya sabemos, es mentira. ¿Y sabe qué pasó? El lobo se lo comió. La gente miente.
De broma, de verdad, pues te mienten en el trabajo, te mienten en las relaciones afectivas, te mienten por muchas razones, te mienten las mentiras. Por eso, la palabra de Dios dice que nosotros no andamos por lo que nos dicen, sino por la fe. Cuando nosotros vemos algún objeto, la vista, dice, es que el apóstol Pablo dice que por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Entonces, cuando la vista nos muestra un objeto, una cosa, pues tenemos la forma, lo que parece, y podemos formarnos una idea, pero a veces hay dudas. ¿Y qué hacemos? Pues parece una piedra, no, es una masa, no, pues para eso yo digo que, vamos que lo tocamos, porque los sentidos son complementarios, ¿eh? Lo tocamos, si es roca, es duro, no, si es una masa, porque está aguado, bueno, y decimos, bueno, y luego decimos, ¿a qué huele? ¿A qué huele? ¿Huele a pan? Y decimos, no, mejor lo pruebo. Los sentidos. Porque los seres humanos nos guiamos por lo que ven nuestros ojos, por lo que nuestros sentidos perciben. Pero la vida del creyente va más allá de lo que nuestros sentidos perciben, sino camina por lo que el Espíritu percibe, que es fe. Entonces es importante que entendamos la fe. Y cuando se trata de Dios, mucha gente dice, pues no, pues ya, me han dicho tanto que Dios es uno, que Dios es tres, que Dios es trino, que Dios es así, que tiene barba, que es viejito, que... Y esa gente, no, pues yo no creo en Dios. O si no, bueno, yo sé que Dios está en los cielos, es cierto, pero que tiene interés en mí no lo creo. Y que todo lo que dice la Biblia es verdad, bueno. Hay un predicador por ahí que dice que no toda la Biblia es verdad, que no toda la Biblia es palabra de Dios. No dice que no sea verdad, dice que no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Porque Satanás dijo también, no, lo que está escrito es inspirado por Dios y por alguna razón está allí y tiene un mensaje y una enseñanza para nosotros, siempre. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Por fe andamos y no por vista. Dice en 2 de Corintios 5, verso 7, nos ayudan allí, ahí está. ¿Por qué por fe andamos, no por vista? A veces nosotros somos así incrédulos como Santo Tomás. Lo que se ve se cree. Lo demás, sujeto de duda. ¿Eh? Pero el creyente no ve las cosas que espera. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas que no te las manda en forma física, sino solamente es su palabra. Y como le dijo él a Jeremías, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando Dios ha dado su palabra, no está entreteniendo gente, no está desplegando novedades, no, apresura su palabra para que se cumpla, para ponerla por obra. Y cuando Dios ha dado su palabra, esa palabra tiene que obrar dentro de ti por medio de la fe. Porque si solo entra a la cabeza, allí se queda con dudas. Pero si entra al corazón, al espíritu, la vas a creer y se te hace vida al actuar. Se pone por obra. Entonces eso es importante. Bueno, pero a veces hay gente que dice, no, yo mejor no hablo. O hay gente que solo habla vanidades, ¿verdad? Dice, no, pues qué palabra.
Usted ve a los comediantes solo para entretener gente. Yo creo que después ni se acuerdan de sus chistes. Y otros solo para pasar el rato. Hoy ya las formas de entretención son diferentes de cuando yo me crié. Cuando yo era muchacho, bajo el poste de la luz nos juntábamos, ¿qué? 5, 6, 10 muchachos, solo a pasar el tiempo y hablar cosas sin importancia. Hablar, un mero hablar. Yo quiero decirles, cuando Dios habla no es un mero hablar, no. Hay un propósito, hay un plan, y aquí a Jeremías le estaba advirtiendo lo que iba a hacer. Y le dice, yo he puesto mis palabras en tu boca. Si vamos un poquito más atrás, en el verso 9 le dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, ¿qué iba a hablar Jeremías? No iba a hablar de su cosecha. Mucha gente habla de su propia cosecha, de sus pensamientos, de lo que tiene, de lo que le pasa, de la experiencia, de cualquier cosa. No. Cuando Jeremías hablaba la palabra que Dios había puesto en su boca. Y eso es importante. Cuando predicamos la palabra de Dios, ¿cuál es la fuente? ¿Los intereses de la gente? ¿Complacer a la gente? ¿Darles por el lado que les gusta? ¿Entretener gente? No. Los predicadores tenemos que hablar la palabra de Dios con todo su poder, su sentido y su propósito. Como dice mi esposa, nos guste o no, ¿verdad? Yo creo que el mismo Jeremías, si seguimos leyendo todo el libro de Jeremías, hay un momento en que dice, ay Señor, yo no quería esto que me diste. ¿Verdad? Dice, ya no voy a hablar más esa palabra. Así le dijo el Señor, ya no voy a hablar más. ¿Y qué le dijo Dios? Es que no te llamé para que renuncies, te llamé para que cumplas. Y eso le significó a él persecución. Fíjese, mire, en el tiempo de Jeremías, que empezó a predicar en el reinado de Josías, que fue un buen rey, después el reinado de Joaquín, que fue hijo de Josías, pero que no fue un buen rey, que fue el que fue prisionero a Babilonia, había muchos profetas. Y los profetas llegaban a endulzarle los oídos al rey y a todos los líderes. No, pues que el enemigo se va a ir, que vamos a ser vencedores. No tenían los recursos, confiando en sus ritualidades, confiando en sus prácticas, confiando en su historia, pero no estaban confiando en el Dios vivo y real a quien debían adorar y creer. Entonces, ¿qué pasó? Pues Jeremías sufrió. ¿Y por qué sufrió? Por decir la verdad. Es que la verdad a veces duele cuando pone el dedo en la llaga. Y Jeremías les habló la verdad. Y los profetas falsos le decían al rey cosas muy bonitas. No, todo está bien, nada va a pasar. Jeremías es tu enemigo y es enemigo nuestro. Mejor echémoslo en un pozo, mejor deshagámonos de él. Hoy hay predicadores que te dicen cosas bonitas. ¿Qué quieres oír? Pero no te están declarando la verdad. Y el final es el que cuenta. Un día llega la verdad. El Señor dijo que habría muchos habladores, predicadores, con palabras. Bueno, pero lo importante es hablar la palabra que Dios ha puesto en su palabra y que la puede poner en tu boca. Cuando usted va a crear algo, hay que crearlo 2 veces. Primero en la mente
y en el corazón. Y después va la acción. Gracias, gracias. Si un arquitecto va a crear un edificio que le encomendaron, ¿dónde está primero? En su mente. Y después a dibujarlo, pues. Y después los ingenieros a construirlo. Pero habló. Entonces, lo que le quiero decir es que no tenemos que hablar las cosas que no están primero claras en nuestro corazón y en nuestra mente. Cuando la palabra de Dios se ha hecho clara en nuestro entendimiento, podemos hablar la palabra, porque entonces no vamos a ser repetidores como rezos para cumplir y sacar una tarea, sino vamos a hablar las promesas de Dios con plena convicción de que es la verdad y de que son para nosotros. Miren, cuando seguimos con esto, dice la importancia de creer a Dios y su palabra. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, verso 20, ¿qué dice? Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, esto es lo importante, lo que dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Profetas de Dios, no profetas falsos, no profetas que quieren quedar bien contigo, que te quieren ver como negocio para que des grandes ofrendas, porque las ofrendas no son arrancadas a cambio de nada, son dadas del corazón. Entonces, creed la palabra de Jehová, creedle a Dios, creed a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué le debemos creer a Dios? Yo les preguntaría, ¿por qué tienen que creerle a Dios? Porque Dios es amor, porque Dios es misericordioso, porque Dios es todopoderoso, porque nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si Dios nos ama porque somos sus hijos, si Dios nos ama porque creemos su palabra, ¿a quién le vamos a creer nosotros entonces? Tenga mucho cuidado con todo lo que oye. Yo, como siervo de Dios, tengo la obligación de abrirles los oídos y advertirles, levantar bandera delante de ustedes para que oigan la palabra. ¿Por qué? Porque las redes sociales están llenas de profetas falsos, de mentira. Y tiene que discernir usted entre el que le predica la verdad y el que le está dando puro cuento. ¿Sabe que una línea que han agarrado los predicadores ahora es los ángeles? Los ángeles me hacen la comida, los ángeles me llenan el tanque de gasolina, los ángeles me lavan la ropa. Oiga, ¿y entonces para qué tienes manos? ¿Eh? ¿Qué dice la Biblia de los ángeles? Pues hay todo. Yo les puedo dar un curso de angeliología, pero ¿qué dice en resumen? Dice que los ángeles son ministradores en favor de aquellos que son salvos. Ministradores, ¿qué quiere decir? Que son auxiliares que aunque no los vemos, no los tocamos, aunque no se nos aparezcan, su trabajo está haciendo, aunque sea invisible, en favor nuestro. Luego dice, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen.
Y dice también en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Pero no dice que te laven la ropa ni que te hagan la comida. Dice que te guarden, que te guarden. Hay un peligro, estás en peligro, estás en una situación, te van a guardar, sí, aunque no los mires. O a veces los miras en forma humana, porque la palabra de Dios dice que a veces los ángeles toman forma humana y como dice, que no olvidéis la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. ¿Verdad? Y los que sacaron a Lot de Sodoma y Gomorra, ¿qué eran? Eran ángeles. Ah, sí, guardando la vida como resultado de alguien que intercedía por él. Ay, hermano, ¿qué le digo? La importancia de interceder y clamar por otros. Cuando usted no está para hacer nada por alguien que usted ama y que quiere ver bendecido, ore y el Señor se encargará. ¿Qué hizo Abraham? Oró, Señor, ahí está Sodoma, la vas a destruir. Y si hubiera 50 justos, yo le dije, no la voy a destruir. Negociémoslo. ¿Qué tal si son menos? Total es que no hubo ni 10. Entonces, ¿qué hizo Dios? Por la intercesión de aquel que amaba a Lot, porque era su medio hermano, o primo, sobrino era, biológicamente era sobrino, pero era como hermano de crianza. Entonces, ¿qué hizo? Mandó ángeles a sacar a Lot. Y llegaron los ángeles en forma física, a tal punto que los hombres de Sodoma los querían violar. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Apúrate, sacaron a Lot de ahí. No se dice más, una vez salió de Sodoma y Gomorra la familia de Lot, ya los ángeles no estaban. Entonces, eso es hablando de ángeles, pero ya no era el tema de lo que decía enseñar ahora, pero aprovecho a decírselos, hermanos, porque van a oír tanta cosa ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces, creedle a Jehová, su palabra. Él apresura su palabra para ponerla por obra. Eso fue lo que él le dijo a Jeremías. Ay, ¿cuándo será, Señor? ¿Y cuándo va a caer este reino? ¿Y cuándo? Yo apresuro. Porque les digo, el almendro, volviendo al principio de lo que estábamos hablando hoy, el almendro es una planta, yo no conozco físicamente el árbol, pero en el oriente, en el área, en toda Palestina, el árbol es el primero que florece y da frutos. Es el primero en la primavera. Antes que florezca, como ustedes ven ahora esos arbolitos morados que hay por todos lados, ¿eh? Los primeros, primero echan flores y después hojas. Bueno, el almendro es algo así, apresurado a aparecer, a florecer. Y significa en la Biblia castigo y juicio. Entonces, ¿qué venía? Dios había determinado castigar a Judá, a Jerusalén, emitir juicio sobre ellos. ¿Y cuándo sería? ¿Para el siglo XXI? No, era ya. Dios apresuró su palabra. Tenemos que entender nosotros que cuando Dios promete algo, Él es soberano y Él sabe cuándo, pero lo que sí tenemos que saber es que se va a cumplir. En aquel caso fue deprisa. En el caso tuyo, una promesa puede necesitar esperar, pero que Dios lo va a hacer, lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿a quién hay que oír entonces? Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es la labor de un profeta? En el Antiguo Testamento, el profeta era uno que recibía una revelación específica de Dios para el futuro, para una condición que estuviera viviendo en un pueblo. En el Nuevo Testamento, la profecía
es hablar de parte de Dios. ¿Y quién habla de parte de Dios? Los que predicamos. Hablamos de parte de Dios. Yo no estoy aquí hablándoles porque a mí se me ocurre. Les estoy hablando porque es la palabra de Dios que les estoy compartiendo. Entonces, en ese sentido, ahora, pues claro, cuando se habla de los dones, hay un don de profecía que eventualmente el Espíritu Santo puede mostrar alguna necesidad o algo, una palabra profética para alguien, pero ese es un don de profecía, no es el oficio de profeta. Ahora, es importante entender esto, que cuando oímos la palabra de Dios y tenemos promesa, la debemos creer. ¿Por qué? Porque a veces en nuestros pensamientos llegan pensamientos de temor. ¿Y el temor qué hace? Debilita la fe. Cuando el apóstol Pedro quiso caminar sobre las aguas, empezó a caminar por fe. Tú eres, Señor, allá voy. Y Dios le ve. Pero no llegó hasta donde Jesús estaba, porque quitó la mirada, dejó de creer y vio, es que la razón le ganó. Pues nadie ha caminado nunca sobre las aguas, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y empezó a hundirse, porque quitó la mirada del Señor, porque entró en temor. El miedo, el temor, siempre ha sido el gran enemigo de la fe. Aún Abraham, con toda la promesa que tenía, cuando hubo hambre en la tierra, se fue a Egipto. ¿Y qué hizo? Tuvo miedo de que le iban a quitar a la mujer. Yo creo que Sara, con todos esos años que tenía su atractivo, ¿verdad? Para que fuera codiciada, tenía que ser bonita, tenía que tener atractivo. Y bueno, ¿qué hizo Abraham? Se inventó una mentira. Por eso es que la mentira nunca va a dar buenos resultados. Nunca. La mentira. No hay tal cosa como que esta mentirita no le va a hacer daño a nadie. Al final te va a hacer daño a ti. Digo, bueno, ¿sabes qué, Sara? Estás muy bonita y estos me van a matar por ti. Mejor digamos que somos hermanos. Y alguien dice por ahí, bueno, pues no era mentira porque eran medio hermanos. Bueno, pero es que era su esposa. Y entonces con esa mentira estuvieron ahí. Al final que hubo, Dios tuvo que intervenir por amor a Abraham. Pero, ¿cuál fue la razón? Él pudo haber llegado a Egipto o a otro lugar, todo confiando en el Señor, que el que le dio promesa, la iba a cumplir. Pero el miedo lo hizo mentir. Que el miedo nunca te haga mentir. Hoy hay gente que le miente al policía, que le miente al juez, que le miente a la esposa, que le miente al patrón, que le miente al jefe. Hay gente que miente por todo. Y hay gente que miente sin necesidad. Muchos de los inmigrantes, cuando los agarra la migra, que dicen, ¿cómo te llamas? Se inventan cualquier nombre. Y esa mentira les va a costar caro después. Mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, nunca dejemos que el miedo o el temor nos haga ser mentirosos. Apeguémonos a la verdad porque nunca va a haber buenos frutos. Aquí dice que Dios vigila sobre su palabra. Mire el verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué veis, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. El verso, mi palabra, sí, el verso 12. Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿quién vigila? ¿Quién vigila sobre la palabra? Es el Señor. Vigila su palabra. Si Él ha dicho, entonces Él se encargará de que cumpla. Oh. Y te ve en tu diario vivir.
Estás en mi palabra. Ya te saliste de ella. Dios está vigilando tu palabra. Entonces, ya les expliqué la función del almendro, que es el primero que florece, ¿verdad? Pero tenemos que entender que cuando Dios ha dado su palabra, eso nos da temple y fortaleza para resistir amenazas y cualquier cosa que venga en contra de nosotros. A veces pueden estar amenazando tu trabajo, tu relación, qué sé yo. El verso 8, estamos aquí en Jeremías capítulo 1. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. ¿Para qué estaba Dios con Jeremías? Entonces no iba solo, no iba solo. Si Jeremías iba a hablar con el rey, no iba solo. Si iba a profetizar, no iba solo. Porque Dios estaba con él. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿De qué hablaba Jeremías? De la palabra de Jehová. Y le dice, contigo estoy para librarte. Entonces Dios, si Dios te ha llamado, si Dios te ha rescatado, pues no te va a dejar abandonado. Porque aquel a quien Él llama, Él lo guarda y lo protege. Nosotros somos llamados. Usted me va a decir, no, pues yo no sé si tengo llamado. Sí, Cristo Jesús te llamó. Y eres parte de su iglesia y de su reino. Y Él te va a guardar. Y Él va a estar contigo en todo momento. ¿Por qué? Porque si hablas su palabra, Él estará contigo. En resumen, hermanos, dice en el libro de Proverbios, verso 21, 19-21, dice que muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede hacer sus planes y uno puede decir voy a hacer esto, como dice Santiago, voy a ir a negociar, voy a hacer esto, me voy a mover, voy a hacer dinero, voy a hacer esto. Pero si eres hijo de Dios, lo que se va a cumplir es la palabra de Dios. Eso es, ¿verdad? La palabra de Jehová es la que se va a cumplir. Dice el Salmo 16, verso 9, dice, el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. A ver, se alegró por tanto mi corazón, no, creo que está 16, tenía la cita, bueno, este texto que yo tengo aquí, lo que dice es que el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová es el que dirige sus pasos. O sea, uno puede planificar, decir, voy a hacer esto, pero si hay un deseo de estar enmarcado dentro del propósito y de la voluntad de Dios, Él va a dirigir tus pasos. Concluimos pues, hermanos, hay que ser personas dignas de crédito. ¿Quién es la persona digna de crédito para nosotros? Solo Dios. Absolutamente, porque Él nunca te va a mentir, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que le creemos? Por medio de la fe. Dios no te va a prometer cosas que ya están hechas, sí, sino aquellas que Él tiene preparadas para ti. Lo que ya está hecho, ya está hecho. Dios te salvó, Dios te perdonó, Dios ya está hecho. Pero hay cosas en el correr de la vida cristiana que Dios tiene preparado, porque Dios hace a cada quien con propósito. Oiga, nosotros somos hechos por la mano de Dios. Y Dios es el que pone en nosotros talentos, intelecto, corazón. ¿Y para qué? ¿Para qué? No somos como el resto de los seres vivos creados por Dios, de que solo
en la selva son fieras para devorar o son otra clase de animales para ser comidos. Nosotros no somos ni para ser comidos ni para ser víctimas. Somos creación de Dios con un intelecto, con un corazón y con un propósito para que cuando viniste a la tierra, Dios tenía un plan para tu vida. Y solamente tienes que descubrir, decirle, Señor, ¿para qué? ¿Será que solo estoy para comer y beber? ¿Será que solo estoy para vestirme y dormir? ¿Será? Ese no es el plan de Dios. Dios tiene propósitos en cada vida. Y Él apresura su palabra para que se cumpla en tu vida. Y tienes que creerlo y recibirlo por la fe. Entonces, ¿cuál es el secreto para ver el favor de Dios en la tierra? Estar en armonía y contacto continuo con Dios. El que te dio promesa es el que está a tu lado, el que te vigila todos los días y el que te lleva adelante y te dice, no temas, yo te ayudo y te llevo de tu mano derecha. ¿Cuántos están dispuestos a creerle a Dios? ¿Sabe que Dios apresura su palabra? Bueno, pues dígale esa palabra que diste para mí, esa promesa que hay para mí, que se cumpla, Señor, porque yo te creo y no vivo por lo que el mundo dice, no vivo por lo que dice la media social, no vivo por lo que dicen los medios de comunicación, no, yo vivo por tu palabra, Señor.